Quiero hacerte varias preguntas para comenzar este video en el día de hoy y entiendas desde ahora de qué vamos a hablar. Te pregunto, ¿a cuántas personas, ya sean amigos o familiares, les recomendaste algún restaurante en estos días? ¿Le dejaste saber que tuviste una experiencia bonita, que fuiste a tal o X lugar? Allí te sirvieron el plato que jamás habías comido, el sabor era inigualable. Fue una experiencia espectacular al punto tal que a todos les compartiste eso precisamente que comiste. O a lo mejor no compartiste con alguien de la comida que tuviste el fin de semana, pero ¿a cuántas personas le compartiste de la película de Netflix o de la serie de Hulu o de Amazon Prime que comenzaste a ver que impactó tu vida? Probablemente algunos cuantos, y estoy seguro que muchos de ellos seguirán tus recomendaciones. Estoy seguro que algunos de ellos irán en estos días a ese restaurante que le comentaste, se tomarán una foto. A lo mejor no te darán crédito de que tú los invitaste o le dejaste saber de ese lugar, pero llegarán hasta allí simplemente por tu influencia. ¿Por qué te hablo de esto en el día de hoy? Porque hay mucha gente que como excusa me dan en la iglesia y me dicen, pastor, es que yo no sé evangelizar. Yo no sé hablarle a otros del Señor. Pero me parece muy curioso que puedas hablarle de tu tienda favorita, de tu restaurante favorito, de tu película o tu serie favorita de esta semana y hacerlo con tanta emoción de que los convenzas de que por lo menos vayan a probar y vayan a intentar. Creo que todos tenemos la capacidad de evangelizar y no tan solo tenemos la capacidad, creo que como cristianos ese es nuestro deber. Como creyentes tenemos que aceptar el mandato de la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte a que disfrutes de este poderoso mensaje. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de YouTube. Y si no lo eres todavía, si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes o todavía no te has suscrito en nuestro canal, aprieta el botoncito rojo aquí en la parte de abajo, enciende las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo lo que estamos haciendo. Así que hazlo ahora. Comenta también aquí en los comentarios y comparte con otros este video. Ayúdanos a cumplir nuestra misión de llenar el mundo de la palabra de Dios y de hacer discípulos a todas las naciones. Disfruta de este mensaje aquí en este canal de YouTube. Ahora yo quiero desde hoy en adelante comenzar a compartir acerca del tema. Le he llamado de esta manera, y los que llevan tiempo con nosotros en la iglesia van a tener un poquito de referencia. Le he llamado Go, esa palabra Go, de ir, Go, pero el subtítulo es el mandato de la Gran Comisión. Básicamente de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Go, y algunos de ustedes relacionarán y recordarán que al principio del año siempre tenemos el congreso que se llama ¿cómo? Liderazgo. Y le llamamos Liderazgo porque le ponemos énfasis en la acción de que tenemos que ir y hacer algo, y que las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó son un llamado a la acción. Y por los próximos días yo quiero que hablemos acerca del mandato de la Gran Comisión. Y lo vamos a ver desde unos puntos muy interesantes, desde una perspectiva muy interesante por el contexto en el que estamos viviendo. Como yo he dicho en los días pasados, antes de ir a los versos que quiero mostrarte en el día de hoy, ideas y acciones tienen ¿qué? Consecuencias. Ideas y acciones tienen consecuencias. Entonces, si pensamos que el mundo se va a acabar, si pensamos que esto se va a poner peor cada día, si pensamos que esto se fastidió y que lo que tenemos es, pues lo vamos a dar todo por perdido y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que tomar realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, la idea correcta de qué es lo que nosotros como creyentes debemos continuar haciendo. Mucha gente me pregunta cómo ha cambiado la iglesia. Y yo le he dicho a mucha gente que la iglesia ha cambiado mucho y cambiará mucho más a nivel de estructura, a nivel de plataformas, a nivel de tecnología. Pero el llamado sigue siendo el mismo. El llamado sigue siendo el mismo. El propósito sigue siendo el mismo. Que no lo haga yo todo de la misma manera, pero sigue siendo el mismo. Aquí cuando comenzamos, por ejemplo, nuestros discipulados, los encuentros, los empezamos en los centros de retiro. Pero vino el huracán María, destruyó todos los centros de retiro, pero hay que seguir haciéndolos. Pues entonces comenzamos a hacerlo aquí en la iglesia. Ahora vino la pandemia, no podemos hacerlos presencial. Pues ahora en unas semanas más, 2 semanas más, lo vamos a lanzar digitalmente, porque la meta sigue siendo la misma.
no importa la tecnología o los cambios estructurales que suframos, la misión debe seguir siendo la misma. Y ahí es que vamos a ir en el día de hoy. Nuestra escritura base va a estar en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 18 al verso 20. Mateo 28, el verso 18 al verso 20, donde dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora mira lo que él dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahora mira la próxima palabra: por tanto, id. Es bien interesante porque Dios me ha dado todo el poder. Y él pudo haber dicho: Dios me ha dado todo el poder y me los voy a llevar ahora y los voy a sacar de este lugar y ustedes no van a sufrir más y esto aquí ya. Pero fíjate lo que él dice: tengo toda potestad, todo poder lo tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de la presencia de Dios, la promesa de la presencia de Dios es para aquellos que van y hacen discípulos. La gente quiere la presencia de Dios, y si tú quieres asegurarte que Dios está contigo, haz discípulos. Porque cuando haces discípulos, Él dice: mi presencia estará con vosotros todos los días. Cada vez que tú haces discípulos, que tú discipulas, que ganas a otros para el Señor, la presencia de Dios te acompaña. Ahora, mira bien algo muy interesante en el día de hoy. Yo creo que las primeras palabras y las últimas palabras de una persona son sumamente importantes. Lo primero que una persona dice en un speech, ¿verdad? Y lo último que dice es lo más importante. Casi nunca te acuerdas del medio. Realmente las primeras notas de una orquesta son vitales, pero si las notas de al principio no están tan buenas, pero termina bien, la gente se acuerda más del final y dice: empezó medio desentonado, pero a lo último. Ahora, si terminas desentonado, es complicado, ¿verdad? Eso pasa en la vida. Así que podemos comenzar un poquito débil, pero si lo termino bien, pues entonces lo que se recuerda es el final. Las palabras de la gente son importantes, y por lo general cuando nosotros miramos los grandes hombres, siempre recordamos no tan solo sus hechos, sino sus acciones. Sus palabras trascienden a través de la historia. El domingo, como mencionamos, Kennedy decía, hace 2 domingos atrás mencionábamos, Kennedy decía: no preguntes qué puede hacer la nación por ti, sino pregúntate qué tú puedes hacer por la nación. Recordaremos siempre a Martin Luther King porque I have a dream. Recordaremos siempre a Obama por la palabra, ¿alguien sabe cuál? La palabra hope, esperanza. Fue la palabra que él usó por 8 años. Hope, traerle esperanza a los Estados Unidos. Y se recordará a Trump por qué frase: Make America Great Again, ¿verdad? Sus palabras marcan, las palabras de una persona marcan su propósito, marcan lo que quiere alcanzar, marcan lo que quieren hacer. Es lo que se recuerda. Y el principio y el final tenemos que contrastarlo. Tú te vas a dar cuenta que hay personas que comienzan pensando de una manera y al final terminan de otras. Pero cuando nosotros miramos a nuestro Dios, nos damos cuenta que desde el principio Él sigue diciendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1, el verso 26 al 27. Estas son de las primeras palabras que vemos que Dios dice al hombre. ¿Y cuál fue el mandato? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando uno mira estos versos y los contrasta con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque las palabras son un poco diferentes porque el contexto era diferente,
La realidad es que viene el mismo mandato. Se supone que el hombre llene la tierra. Se supone que el hombre multiplique en la tierra, fructifique, tenga dominio. Cuando hablamos de la gran comisión, hablamos de la multiplicación del carácter del cristiano en otras personas, que llevemos a la transformación de un individuo, que la gente no tan solo se convierta, sino que sean transformados totalmente en su vida y que la tierra sea llena de gente que vive bajo la imagen y semejanza de Dios. Dios nunca ha cambiado su intención. Desde el principio, Él quiso darle al hombre autoridad y dominio y le pidió al hombre que se multiplicara, que se reprodujera en otros y que llenara la tierra de la imagen correcta de Dios. Lamentablemente el hombre pecó, el hombre falló y tiene que venir ahora nuestro Señor Jesucristo para reclamar esa imagen otra vez, para restaurar esa semejanza y darnos la misma autoridad. Y Él dice: todo poder me fue dado, y lo que les digo a ustedes: vayan y hagan discípulos, multiplíquense. Todo el poder que te he dado es para que vayan y se multipliquen y compartamos la gran comisión. Es bien interesante porque cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay varias cosas que podemos nosotros mirar y observar que nos ayudan a entender el deseo verdadero de Dios. Decía en estos días en un Facebook Live, comparaba que con un autor, por ejemplo, una persona comparaba por un momento a Dios con un autor, y un autor normal, secular, ¿verdad? O cristiano, un autor de libros. Cuando escribe un libro, cualquiera que escribe un libro desea publicarlo en los mejores lugares, desea que le llegue a multitudes de personas. Y el sueño yo decía en el Facebook y en el Zoom de la iglesia en estos días, mencionaba que el sueño quizás de un autor como este servidor en algún libro es algún día pasar por el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Texas, y en las librerías ver allí el libro del pastor Otoniel Fonte. Y sería eso maravilloso para el ego. Sería maravilloso que fuera un bestseller de New York y yo pararme aquí y decirle a ustedes: no tan solo la casa, ¿verdad?, publicadora nos publicó, porque no todo el mundo lo publican, sino una casa importante publicó, sino que llegamos al récord de venta, y eso sería algo que llenaría el ego y quisiéramos estar en los mejores lugares. Pero cuando yo miro a Dios, el primer libro que Él escribe, lo escribe con 10 reglas y no se los da a los griegos, no se lo da a los romanos. No estaban para ese tiempo, por supuesto, pero contraste, no esperó una mejor civilización moderna para Él sacar el decálogo. No se la da a Egipto, que era la nación rica de aquel tiempo. El decálogo, los 10 mandamientos, ¿se lo da a quién? Se lo da a un pueblo que está en el desierto, nómada, que había salido de Egipto, que eran esclavos, y le entrega 10 reglas. Y la pregunta es: ¿por qué le da 10 reglas en el desierto y no se las da en Egipto? ¿Por qué no le da estas reglas a los egipcios? ¿Por qué no le da este libro a los egipcios y se lo da a un pueblo esclavo en el desierto? Y yo soy de los que creo que la razón por la que Dios hace eso es para demostrar el poder transformador de seguir la palabra de Dios. La meta de Dios era tomar esa nación esclava y convertirla en especial tesoro, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios quería hacerlos una nación que sobresaliera, así que Dios escoge un grupo de personas esclava y les da un libro para que el mundo entero sepa que el que siga ese libro puede ser transformado, puede ser cambiado, y de esclavos puedes convertirte en una gran nación. Israel en el día de hoy es una nación porque ellos creen la Torá, porque ellos creen esos primeros libros. Ellos creen que son el pueblo de Dios y estudian día y noche ese libro. Y como estudian este libro, una nación de ser nómada, de ser esclava, se ha convertido en una potencia
del mundo que todo el mundo tiene que respetarlo por una sola cosa. Se le entregó un libro y ese libro, al seguirlo, cambió gente esclava en gente con autoridad. Pero imagínate ahora nosotros como cristianos sabiendo que en el mundo espiritual hay algo que es más grande que la nación natural de Israel. Aunque la amamos y la respetamos, el Señor vino a levantar su iglesia, que se compone de más que gente que simplemente judíos o israelitas. Se compone de gente que han creído el mandamiento de la palabra del Señor, han creído en que Jesucristo vino por ellos, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio, pero la expectativa de Dios sigue siendo la misma: tomar un grupo de personas esclavas, nómadas, que nadie nada, darle un libro y que esa gente entienda que cuando apliquen eso en su vida puedan ver el poder transformador de Dios y le den gloria a Dios porque sus vidas han sido transformadas. Si se lo va a hacer fuerte al Señor. Y eso es bien importante entenderlo, porque el testimonio más grande de este libro no los vamos a dar en el cielo. El testimonio más grande del poder de esta palabra no lo vamos a dar cuando estemos en las mansiones celestiales cantando con los ángeles. El testimonio más grande lo daremos aquí en la tierra, cuando un hombre y una mujer descarriados, perdidos, sin rumbo, probablemente abusados, maltratados, pobres de mente, en depresión, en ansiedad, un día alguien le entrega este libro, le habla de Jesucristo, le dice lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario, y esa persona llega a amar este libro de manera tal que cuando vive en él, después de 10 años, 15 años, tú ves a un hombre que estaba perdido, lo ves a un hombre hecho responsable, transformado, cambiado, haciendo lo que tiene que hacer por la comunidad, sirviendo, siendo buen padre, pagando sus impuestos, no robando, trabajando, luchando. Ese es el poder transformador. Por eso es que para el rico es difícil entender esto. Pastor, ¿por qué es difícil para el rico? Porque ya el que se hizo rico por su propia fuerza, el que se cree sabio por todos los estudios que tiene, tú le das este decálogo, tú le das estos mandamientos y para ellos esto es tonto, esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pero aquellos que no tenemos todas esas cosas, que esa gente se vanagloria en ella, esta palabra es lo que nos ha transformado, nos ha cambiado la vida y nos ha hecho lo que somos en el día de hoy. Eso es discipular. Si se le va a hacerlo fuerte al Señor, sí. Así que Dios lo que siempre ha querido es transformar al hombre. Y ese es el mandato que tú y yo tenemos a través de lo que tenemos que hacer, de la acción que tenemos que tomar. Y yo quiero que como iglesia, usted y yo tengamos eso claro, hermanos. Lo más grande que podemos hacer aquí no es predicar desde el altar. Lo más grande que podemos hacer aquí no es cantar, no es adorar. Esto es parte de lo que hacemos, lo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Venimos aquí, nos congregamos, adoramos a Dios, entendemos la palabra, estudiamos entre nosotros. Pero nuestra tarea más grande es todos los días ir afuera y ganar a alguien, predicarle a alguien el evangelio y ver el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de una persona. Por supuesto, para entrar en la gran comisión, hay varios términos que debemos nosotros, entender de forma básica hoy, aunque los vamos a profundizar. Por ejemplo, de los primeros términos que yo quiero que aclaremos en nuestro estudio bíblico es el término evangelizar, evangelismo, evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es bien curioso que cuando hablamos de evangelizar, y sin adelantarme mucho, dentro de un momento vamos a ver la diferencia entre evangelizar y testificar. Quiero que veamos esas dos diferencias, una vez más poniendo esto en el contexto de que el trabajo suyo y mío es la gran comisión, es ir y hacer discípulos a las naciones, gente que ame a Dios y que ame su palabra, es lo que dice el Señor Jesús. Eso fue lo último que Él nos dijo, y si es lo último que Él nos dijo, es como el will, el testamento que dejó de lo que tú y yo debemos estar haciendo. Imagínense, si la gente quiere cumplir el último deseo de la gente allá afuera, se muere alguien y el último deseo es que tú lo tires en el mar y tú quieres cumplirlo. Se muere alguien y el último deseo es que tú cuides de su perrito y tú quieres cuidar a su perrito por la memoria de ellos.
Pero yo no sé por qué hay cristianos que no quieren cumplir el último deseo de Cristo. No entiendo. Yo no entiendo por qué no lo hacemos. Y es porque no entendemos todas las cosas. Ahora, hablemos por un momento del término evangelizar, porque no podemos discipular si no evangelizamos. Y por supuesto, en un momento, veamos la diferencia entre evangelizar y testificar. Que desde ahora te digo que a la gente le fascina testificar, pero no le gusta evangelizar. Y testificar y evangelizar no es lo mismo. Cuando hablamos de evangelizar, para poder entender el concepto de evangelismo, es bien interesante porque aún el mundo secular ha tomado la palabra evangelismo para utilizarla como un plan de mercadeo. Si usted estudia mercadeo, se va a dar cuenta que hay un concepto que se llama mercadeo evangelístico o evangelism marketing, evangelistic marketing. Y toman una palabra que nosotros usamos en el término cristiano para hablar del mercadeo o mercadear un producto. Y hay estrategias completas para que las empresas logren levantar una estrategia de mercadeo basado en evangelismo. Básicamente, ¿qué es lo que dice la estrategia de mercadeo? Que de evangelismo, bien sencillo, es lograr que tus clientes hablen de tu producto con otros y que no seas tú quien los convenza de comprarlo, sino que sean sus amigos quienes los convenzan de comprarlo. Así que lo que trata de hacer esa compañía es que su producto esté en boca del que le compra. En otras palabras, no estás tan solo tan alegre por comprarlo, sino que estás alegre de quererlo compartir con otro y quieres compartirlo con otro de tal manera que otro también lo experimente. Es la sensación cuando tú vas a un restaurante que a ti te gusta, ¿qué tú haces cuando sales de allí? ¿Se lo dices a quién? Y más ahora en Instagram y más ahora en Facebook, que tú te las echas todo el tiempo de lo que estás comiendo, ¿verdad? Y entonces cuando tú sales de allí, tú le hablas a todo el mundo y le dices ¿qué? Ahora, déjame decirte que la foto que tú pones en Facebook, en Instagram, no es evangelizar, es testificar. Y te lo voy a mostrar en el término cristiano ahora. Pero lo que quiero que usted vea es que hasta el mundo entiende el concepto, pero los cristianos no lo entienden. El cristiano no lo comprende. El mundo sabe que si te doy una buena comida, tú te vas a ir hablando de aquí bien de mí. ¿Qué piden los restaurantes? Por favor, pon un comentario en Yelp, pon un comentario allí en Open Table, pon un comentario, háblale a otro. No te piden eso. Entonces, la persona que tiene un gran mercadeo logra que sus clientes hablen del producto y convencen a otro. Yo no sé por qué en tu boca no está todos los días hablarle a otro de Jesús, pero le hablas más a otro del iPhone que compraste, de la cámara que compraste, y evangelizas para Apple, y evangelizas para el restaurante, y evangelizas para el trabajo, y evangelizas para la iglesia, y no evangelizas para Jesús. Por un momento haz un análisis de todos los posts que pusiste esta semana en Facebook, en Instagram o donde quiera que tú pongas. ¿Cuántos de ellos hablaste directamente de Jesús, de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿A cuánta gente le hablaste? Pero sí, ponte a pensar, ¿cuántos restaurantes recomendaste? ¿Cuántas series de Netflix recomendaste? ¿Cuántos capítulos viste? Entonces es muy triste que el mundo haya tomado un concepto que es de los cristianos y lo hagan mejor que nosotros. Hay una gran diferencia entre testificar y evangelizar. Lo vamos a ir profundizando poco a poco, pero véalo de esta manera. Cuando nosotros hablamos, primero por un momento, cuando hablamos de la palabra evangelio o evangelizar, si vamos y entramos dentro del original, nos damos cuenta que es la palabra eugelión, que es compartir un mensaje.
Evangelizar o evangelismo, eugelión, es otra cosa que compartir un mensaje. Para nosotros sería compartir el mensaje de Jesucristo y de su obra redentora. Ahora, la pregunta que yo me hago y te hago a ti en el día de hoy: ¿conoces tú cuál es el mensaje? ¿Conoces tú cuál es el mensaje que tienes que predicar? ¿Conoces tú cuál es el mensaje que tienes que predicar? ¿Vives conforme a ese mensaje? Lo cual me lleva a una segunda cosa en el día de hoy. ¿Sabes el propósito final de evangelizar? No es tan solo conocer el mensaje y vivir el mensaje. ¿Sabes el propósito final de evangelizar? Si no lo sabes y no sabes cuál es el mensaje, no puedes cumplir con la misión. Pero si algo yo quisiera en estos próximos días, no es tan solo enseñarte eso, sino que tú en el día de hoy salgas de aquí con el deseo de que de todo lo que tú hablas, de tu boca lo más que saldrá es hablarle a alguien de la obra de Jesús en tu vida. Y que haya una iglesia que evangelice para entonces discipular. ¿Cuál es la diferencia de evangelizar y testificar? Muy sencillo. Por ejemplo, no tengo mi teléfono aquí ahora, uso el iPad, pero cuando yo tengo este iPad aquí en mi mano, yo estoy testificando de una acción que yo hice. Yo compré un producto de Apple y estoy testificando, y mi compra te muestra a ti que mi decisión. Eso es testificar. Los anuncios que los artistas venden, ellos lo que hacen es que testificar. Ellos se ponen el perfume, aunque realmente después no lo usen. Ellos se ponen la ropa, aunque quizás después no vuelvan a usar esa ropa, pero solo lo usan ¿para qué? Para vender. Porque está establecido que el testificar o el mostrar lo que yo hago llama la atención de un grupo de personas. Se asocia las tenis Nike con meter el gol, con meter más canastos. Se asocia las Under Armour de Stephen Curry con que tú vas a poder meter más tiros de 3. Eso es lo que se asocia. Y como él se las pone, pues eso es lo que tú te pones. Él te testifica, pero no te ha evangelizado. Él te mostró algo, pero no te evangelizó. Por lo tanto, es tu admiración de él lo que te lleva a ti a comprar el producto. Así pasa cuando predicamos a veces la palabra del Señor. Le testificamos a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, pero nunca lo llevamos a enamorarse con aquello que nos llevó a ser lo que nosotros somos. En otras palabras, le modelamos la buena vida, el buen matrimonio, la buena familia, le modelamos la prosperidad, le modelamos el éxito, pero ¿cuántos le testificamos el resultado de lo que estamos haciendo, pero nunca los enamoramos de aquello que les va a dar el resultado? Entonces la gente, por el testificar, comienzan a entrar en la iglesia, comienzan a hacer ciertas cosas y luego se desaniman porque no tienen el mismo resultado que tú. Y es porque no van a tener el mismo resultado que tú, porque tú y yo nos hemos enamorado de algo que todavía ellos no se han enamorado. Entonces mi meta no puede ser únicamente modelarte para que tú aspires tener lo que yo tengo o lo que he alcanzado, sino enseñarte aquello que te va a llevar a ti a cambiar toda tu vida. Porque entonces cuando tú te sientas con la persona y le explicas que toda tu vida no ha sido así, que toda tu vida no fue de la manera que tú estás viviendo en el día de hoy, que tu matrimonio no fue tan bonito toda tu vida, cuando tú te sientas con alguien, le puedes mostrar y hablarle, porque ahora ven tu buen matrimonio y te dicen, qué bonito matrimonio tú tienes, yo quiero uno como ese. Perfecto, pero no siempre fue así.
Testificar es tu buen matrimonio. Evangelizar es decirle, no siempre fue así. Quiero decirte que hace 10 años atrás estuvimos a punto de divorciarnos, pero un día recibimos esta palabra. Un día nos enamoramos de Jesús, y el día que entendimos que Él me perdonó a mí, y tu mujer, que tu esposo te fue infiel, tú le dices, un día yo entendí que Dios me perdonó a mí. Un día yo entendí que Dios y su gracia, que yo era una pecadora y que la gracia de Dios me transformó a mí, y me di cuenta que la misma gracia que Dios me dio a mí, yo tenía que extendérsela a mi esposo. Ese día lo perdoné, ese día traté, y él de entonces, eso es evangelizar. Esa es la gran diferencia. Entonces la gente le gusta testificar, porque sin darse cuenta, ellos se vuelven el centro de atención, porque es lo que tú has logrado, lo que has alcanzado, lo que tienes. Y eso puede atraer, y no hay nada malo en que eso atraiga a alguien, pero no se puede quedar ahí, porque alguien que se acerca a Dios solo por testimonio no ha sido evangelizado, porque el evangelizado tiene, el verdadero evangelizado que llega a ser discipulado, tiene unas características en específico. Tiene unas características en específico. Por ejemplo, no te voy a dar todavía las características, te menciono una característica en un momento, para entonces llevarte a 2 puntos más y entonces orar. Por ejemplo, para que lo veamos de forma práctica, como te dije, tú tienes tu iPad, pues ya tú sabes que estás testificando que te gusta Apple, pero no es lo mismo sentarte y explicarle a alguien por qué tomaste esa decisión. No es lo mismo sentarte, mira, yo miro otras tabletas, miré otras cosas y aquello, y después que hice todo mi análisis, entendí que esta era la mejor. Eso sería evangelizar. Eso sería evangelizar. Te doy otro ejemplo, ¿verdad? Y estoy usando ejemplos prácticos para que entendamos lo mismo en el evangelio, por favor. Por ejemplo, número 2, tomamos la Santa Cena. Y la gente le fascina que tomemos la Santa Cena a la iglesia. Le encanta. Porque se sienten bien espirituales al tomarla. Se sienten que cumplieron. Y todo el que ve que tomamos la Santa Cena, le dimos un ¿qué? Un testimonio. Con nuestro acto de tomar la Santa Cena, testificamos de lo que creímos. Pero el apóstol Pablo no estaba tan ocupado en testificar a través de la Santa Cena. Él quería evangelizar. Por eso es que él dice, no debes tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Porque si tomas la Santa Cena y no disciernes, sigues estando enfermo. Él decía en 1 Corintios, porque ustedes no disciernen, dentro de ustedes hay muchos enfermos, debilitados, no han despertado. Así que toman la Santa Cena, testifican, pero como no disciernen, como no conocen, no están enamorados de lo que eso representa, pues entonces no tiene el efecto que debería tener. Entonces podemos aquí hacerle sentir bien a todo el mundo y que tú le puedas decir a todo el mundo, en mi iglesia se toma la Santa Cena. Y con eso tú testificas, pero no evangelizas. ¿Todo el mundo conmigo? Están callados, pero no hay problema, hoy estamos estudiando. Por ejemplo, un ejemplo más. Tus hijos van a modelar lo que tú haces, por lo general. Tú vienes a la iglesia, van a venir a la iglesia. Tú cantas, ellos van a cantar. La pregunta es, ¿te has enseñado con ellos a hablarle del sacrificio de Cristo? Porque el problema que tienen los jóvenes cuando llegan a la universidad es que sus padres le enseñaron a hacer algo que ellos no pueden defender. Y no pueden defender primeramente porque no lo aman y porque no lo conocen. Entonces viene otro allá afuera que sabe más de otra religión y le hace entender o creer que lo que ellos hacen no tiene sentido. Y la verdad es que nunca le hizo sentido porque nunca nadie le explicó por qué lo hacen. Entonces, la clave para que tus hijos sirvan a Dios toda la vida no es traerlo a la iglesia. Es traerlos a la iglesia y que tú como padre te sientes y los discipules. Y que tú como padres les enseñe
lo que dice la palabra de Dios. Y que tú como padre le digas lo que Dios dice que se tiene que hacer en su palabra. Que tú como padre le enseñes a amar a Dios. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué razón le pasa esto a mis hijos? Le testificaste. Siempre me dicen, yo de que le di buen ejemplo. Excelente, pero lo evangelizaste. ¿Lo evangelizaste? ¿Le enseñaste el poder transformador de la palabra? ¿Le enseñaste a amar la palabra? Oiga bien, yo sé que quizás es profundo lo que estamos hablando, pero hay que entenderlo. Una persona verdaderamente evangelizada no es alguien como se dice allá afuera. La gente afuera y otros ministerios te van a decir que una persona es evangelizada cuando tú le presentas a Cristo y ahí esa persona decide sí o no. Se considera que yo evangelicé. En otras palabras, voy a una tribu y llego allí y le digo a esa tribu, le explico lo que hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario, y a esos 10 indígenas que están allí o cualquiera en cualquier mundo, ahora le di la oportunidad de recibir a Cristo hoy y tienen que cogerlo ahora, hoy y para siempre. Ahora se acabó y ahora yo me puedo ir con un badge en el pecho y dije, evangelicé a esa gente. Pero eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Le predicaste, le hablaste. Pero cuando uno mira, evangelismo termina con una palabra que no a todo el mundo, los cristianos, les gusta. Muy sencilla. Es obediencia. Una persona verdaderamente evangelizada es una persona que llega a ser obediente a Dios. No perfecta, obediente. Obediente al Señor. Por eso es que Juan escribe, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Cristo diciendo. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Quitémonos de la cabeza que evangelizar es simplemente ir a decir 3 cosas en un sitio y poner a la gente en la posición de tener que escoger en el momento. Evangelizar a alguien es predicarle la palabra, testificarle, pero más que testificarle, hablarle. Porque si afuera se nos mete en la cabeza esto, afuera la iglesia se le ha metido esto en la cabeza. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. En otras palabras, los cristianos, se nos dice, lo que tú predicas, tú no lo vives, haciendo énfasis en que lo que tú vives es más importante que lo que tú predicas. Pero no es así. Yo te puedo mostrar algo afuera y no estar creyéndolo, porque aún el peor impío puede modificar su conducta, pero una persona que ama a Dios la ama verdaderamente de corazón y la demuestra también en sus acciones. Pero afuera se nos pone la presión para que vivamos de una manera sin darnos cuenta que no es simplemente mis acciones, es sentarme y hablarte, evangelizarte. Fue maravilloso todos estos días que dimos comida a miles de personas. Pero no crea que evangelizamos. Y lo grande es que aún el mismo mundo nos criticó por lo que hicimos. Porque aunque lo que nos piden que hagamos, nunca será suficiente. Y yo quiero que usted sepa aquí que no evangelizamos. De las 2,000, 3,000 personas que le dimos de comer, quizás más, solo una hemos visto que ha regresado aquí a la iglesia, nos lo ha dicho. Y todavía no puedo decir que está evangelizada en el sentido de que necesitamos que alguien de aquí la adopte y la enseñe y la discipule con la palabra para que ella sepa que esa comida no vino de una institución. Y se enamore con aquel que nos dio la provisión
para dar el alimento, para que tampoco ella vuelva a pasar hambre el resto de su vida. Esa es la diferencia. Pero en la iglesia nos satisface eso otro, porque nos llenamos el ego. Evangelizar es llevar a alguien a obedecer a Dios, que sea obediente a Dios, que ame a Dios como nosotros lo amamos, que ame sus principios, que ame su palabra, que ame lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese debe ser nuestro expertise, ese debe ser nuestra esencia, ese debe ser nuestro llamado constante, día a día, de lo que nosotros tenemos que hacer. Espero que esta palabra te rete. Sé que es un mensaje que podemos decir que se aplica solo para cristianos, solo para los creyentes, aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo y que tienen que entender cuál es la misión que tienen que cumplir aquí en la tierra. Así que le pido a Dios que esta palabra te ayude, que esta palabra te rete, marque tu corazón y que te permita a ti continuar hacia adelante, creciendo, desarrollándote y que puedas realmente ser parte del ejército de hombres y mujeres que queremos llevar al mundo entero a los pies de Cristo. Hago una oración por ti, no sin antes recordándote que te suscribas aquí a nuestro canal, que aprietes el botoncito rojo aquí en la parte de abajo, que por favor enciendas las notificaciones para que sepas todo lo que estamos haciendo y te mantengas siempre conectado con nuestro ministerio. Padre eterno y Padre bueno, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque hoy cada uno de tus hijos son inspirados a la fe, a crecer, a seguir, a desarrollarse, a alcanzar todo lo que tú le has prometido. Que cada uno podrá testificar de las grandezas de tu poder y que podrán dar testimonio de todo lo que tú has hecho con ellos y en ellos. Padre, los bendigo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una vez más, suscríbete aquí en nuestro canal. Te veo en otro programa más. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.